Buenos días, ¿qué tal? Os saludamos desde Alicante, desde el Centro de Turismo, con esta formación que tenemos hoy preparada con un tema, la verdad, que muy interesante y muy vivo, como es el tema de los ERTES y, por supuesto, pues también ver el tema de los contagios. Para esta formación, pues contamos con la colaboración de la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante y, por supuesto, con el equipo de Aray Asociados, abogados y asesores, que es la asesoría jurídica de la asociación. Para ello, pues vamos a contar con un equipo de superlujo del departamento jurídico, de la parte académica. Bueno, os lo vamos a ir presentando uno a uno según vayamos avanzando lo que sería el seminario de hoy. La duración estimada pues va a ser en torno a hora y media, 2 horas, en función de lo que se pueda alargar las preguntas. Y como siempre, después de cada presentación, de cada persona del equipo de Aray Abogados, pues vamos a abrir un pequeño debate de un poco dar respuesta a las preguntas que nos vais planteando a través de la plataforma. También en la plataforma tenéis subida la guía práctica de contagios y ERTES que han elaborado para este curso y también la declaración responsable de salud, que también nos van a explicar, pero lo digo que fácilmente os lo podáis descargar. Si alguno tenéis algún problema, pues podéis contactar con nosotros directamente, con el CDT o con Cristina o cualquier personal de la asociación, y ellos pues os lo harán llegar. Así que sin más dilación voy a dar paso a la primera persona que contamos hoy, que es... Por aquí estoy. Un segundito, se me queda aquí, Verónica, que justo se me da ahora mismo la pantalla de Verónica. Verónica Salvador, mira, como no te puedo presentar porque se me acaba de saltar tu pantalla de currículum, si eres tan amable, pues te presentas y nos cuentas un poco qué tipo de servicios y qué tipo digamos, de asesoría ofrecéis desde Aray Asociados. Verónica, buenos días. Buenos días, Antonio, ¿cómo estás? Yo simplemente lo que iba a hacer es agradecer, si quieres que me presente, me presento. Bueno, soy Verónica Salvador, encantada. Algunos nos conocemos, otros no, nos iremos conociendo y aquí tenemos tiempo para hacerlo. Simplemente yo lo que quería, bueno, soy abogada, miembro de la parte de desarrollo, trabajo directamente con todo el que se preste, Cristina, son todos. Entonces, bueno, un poquito vamos a centrarnos, porque yo creo que hoy tenemos un día largo por delante. Hemos trabajado mucho en intentar dar respuesta en estos meses que hemos sufrido todos, y hemos sufrido mucho, y hemos vivido situaciones que podría atreverme a decir que han sido más que difíciles porque no teníamos precedentes, no sabíamos cómo íbamos a poder afrontarlas, lo hemos hecho, hemos resuelto todas y cada una de las dudas, y yo lo que quería agradeceros es a vosotros, Antonio, Javier, Pilar, Cristina en especial, que ha sido, ¿cuántas veces habremos hablado, Cristina, y nosotros? Emails, llamadas, ha sido algo increíble, me atrevería a decir noche, parte de la noche, y bueno, lo que pretendemos es partir de una base muy, muy práctica, ¿no? Lo importante de hoy es contagios. ¿Por qué? Porque estamos ante las reaperturas. ¿Qué puede pasar si tenemos un contagio? Por otro lado, vamos a partir de un contexto jurídico, inevitablemente, Alfonso lo siento mucho, inevitablemente, partimos de contexto jurídico, pero lo que pretendemos es dar una aplicación práctica a lo que debemos hacer y cómo debemos de atender cada una de las situaciones que se nos pueden, y espero que en el menor de las posibilidades nos puedan suceder en nuestros hoteles. Dicho esto, vamos a hablar también de ERTES ordinarios, ERTES extraordinarios, cómo los vamos a implantar, todas esas dudas que tenemos desde una perspectiva práctica. Como he dicho, gracias por la organización, Antonio, gracias por la presentación, gracias al CDT, gracias en especial a la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante, que, repito, os habéis preocupado por todos y cada uno de vuestros asociados de una forma más que responsable, me atrevo a decir, porque hemos trabajado muchísimo. Cristina, un beso fuerte, Asunción, y seguiremos dando respuesta en el día de hoy, no a todas, pero sí a muchas de vuestras preguntas. Gracias. Bueno, pues gracias a Verónica Salvador, que ya encontró la ficha, que es especializada en Derecho Societario y Negociación Empresarial. Y bueno, pues has estudiado Derecho, Práctica Jurídica, Gestión Comercial, Marketing, Ciencias Políticas y de la Administración. Y también es socia fundadora de la firma Aray Asociados, que lleva tanto proyectos nacionales como internacionales, formando parte también del proyecto de investment de la firma junto a las delegaciones de China, Argelia, Estados Unidos e Irán.
Y la verdad es que sí que es verdad, Verónica, que ha sido una locura para todos, porque cuando uno trabaja con un tema tan vivo como el COVID, pues hace que prácticamente lo que estemos contando ahora probablemente el lunes ya no nos valga. Para la siguiente parte de la presentación vamos a contar con Alfonso Ortega. No, perdón. Ahora iba Nadia Molina, que es del Departamento Jurídico de Aray Asociados. Antonio, Nadia Molina también es miembro de la firma de abogados Aray Asociados, licenciada en Derecho y Criminología por la Universidad de Alicante, con la especialidad de Delitos Socioeconómicos y de Derecho Mercantil. Nadia, te cedo la palabra y te doy paso a tu presentación. Gracias. Me vais a disculpar, perdonadme, pero va primero mi compañero Alfonso para presentarnos un poquito el punto de partida sobre el contexto jurídico. Vaya, pues entonces me he colado. Vale, pues nada. Antonio, buenos días, no hace falta. Buenos días, ¿qué tal? Tú tranquilo. Bueno, buenos días a todas y a todos. Un verdadero placer estar aquí y participar en esta actividad, en definitiva, actividad formativa, donde de alguna manera lo que pretendemos es arrojar algo de luz ante una situación cambiante. Es decir, lo que podamos decir hoy, día 19 de junio, pues a lo mejor el 22, el lunes 22, pues puede que cambie en todo o en parte, ¿no? Mi idea fundamentalmente hoy, porque luego tendremos al final de nuestras intervenciones, de las intervenciones de Nadia y de Germán, un espacio para que podáis plantear cualquier duda. Mi idea fundamentalmente es enmarcar la situación, ¿no? Es decir, tenemos que partir de tres circunstancias claras, ¿no? Tres circunstancias que de alguna manera lo que hacen es crear un contexto en el que nos encontramos y en el que vosotros, hoteleros, responsables de alojamientos turísticos, os encontráis. Es un contexto muy complejo. Un contexto complejo representado en primer lugar por ese estado de alarma en el que todavía nos encontramos, por la limitación de la libertad de circulación y por la contención en el ámbito de la actividad comercial, de las actividades de hostelería, de las actividades de restauración, ¿no? Ese contexto complejo nos lleva a hacer dos reflexiones jurídicas de partida, que luego iremos desarrollando en el resto de nuestras intervenciones, ¿no? La primera consecuencia jurídica es la imposibilidad de las empresas, de vuestras empresas, de poder cumplir con vuestras obligaciones contractuales en vuestras relaciones comerciales. La suspensión de la apertura al público de vuestros locales y de vuestros establecimientos, pues de alguna manera provoca que en ocasiones os hayáis encontrado en la tesitura de no poder cumplir con compromisos contractuales que tenéis adquiridos. Ante todo, yo abogo por la empatía profesional, ¿no? Y sobre todo por ser muy objetivos. Yo creo que es fundamental que objetivicéis los hechos que han ocurrido como consecuencia de esta desagradable situación de emergencia sanitaria en la que estamos, ¿no? Nos vamos a encontrar en dos polos con dos situaciones muy diferentes, perdón, con dos consecuencias o con dos respuestas muy diferentes. Podemos ir del todo al nada, es decir, podemos ir de la extinción de vuestras relaciones contractuales, la resolución de los contratos que tengáis firmados, a la modificación de vuestras relaciones contractuales, ¿no? Esto lo habréis escuchado en infinidad de webinars, lo habréis leído en prensa seguro. Podemos entender, por un lado, que como consecuencia del COVID-19 esto es una causa de fuerza mayor y eso nos lleva a resolver cualquier contrato. Bueno, eso hay que objetivizarlo y hay que ir caso por caso. No podemos negarnos, no podemos resolver contratos cuando una de las partes sus prestaciones ya las ha cumplido antes de que se haya declarado el COVID-19, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una falta de pago. Si os han entregado las mercancías, se ha derivado el pago del precio, lo que no podéis hacer es negaros a pagar el precio como consecuencia de que ahora me encuentro en esta situación y no puedo abrir mis establecimientos, ¿no? Habrá que renegociar esas condiciones, buscar pues, un descuento, una ampliación de plazo para efectuar el pago, pero no podemos irnos a algo tan radical como pueda ser la resolución del contrato, ¿no? O bien podemos irnos a una modificación de las circunstancias, ¿no? Esto es lo que ya en el derecho romano se decía, ¿no? La aplicación de la cláusula del rebus sic stantibus, ¿no? Eso es un brocardo latino, ¿no? Que viene a decir algo así como los pactos se firman para ser cumplidos, pero ojo,
estando así las cosas, habrá que darle una vuelta a ese acuerdo, a ese contrato, a ese pacto. Esa es la idea. Yo creo que tenéis que ir caso por caso, primera reflexión jurídica, objetivizar y valorar si realmente lo que procede es una rescisión de vuestras relaciones contractuales o una suspensión temporal. Hagamos como en el anuncio, ¿no? Hacemos un kick-cut, paramos y suspendemos temporalmente la relación contractual y luego cuando ya nos encontramos en una situación en la que podamos perfectamente cumplir con nuestras obligaciones, entonces reactivamos el contrato. O bien nos vamos a una modificación de las circunstancias, modificación que puede venir determinada por ampliación de los plazos de entrega, de cumplimiento de obligaciones de pago, etcétera, etcétera. Primera reflexión jurídica en relación con el cumplimiento de las relaciones contractuales. La segunda, y entronca directamente con las consecuencias del COVID-19. Bueno, es fundamental que examinéis vuestras pólizas de seguro, las pólizas de seguro que tengáis contratadas y que evaluéis si realmente los daños derivados de las medidas que se han decretado, que se están decretando y que se decretarán como consecuencia del COVID-19, así como las propias medidas derivadas directamente del coronavirus, si realmente están cubiertas por esas pólizas de seguro o si realmente os encontráis en la tesitura de tener que contratar nuevas pólizas de seguro específicas para tal caso, ¿no? Vamos a ser generalistas, ¿no? La gran mayoría de las pólizas de seguro de responsabilidad civil generalmente excluyen de su cobertura los eventos causados por circunstancias de fuerza mayor. Y entendemos, desgraciadamente, por fuerza mayor, el COVID-19. ¿Por qué se excluyen? Se excluyen fundamentalmente porque estamos ante circunstancias que no son previsibles. Estamos ante circunstancias que no son previsibles ni evitables mediante medidas que puedan ser conocidas o medidas que puedan ser viables para poder reducir el riesgo, ¿no? Luego, el hecho de que se declarara la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, el coronavirus como una pandemia como tal, lo convierte en una circunstancia de fuerza mayor y nos obliga de alguna manera a adoptar, primero, cumplir con todas las medidas recomendadas por las autoridades competentes, a establecer todos los protocolos necesarios para demostrar, como luego se verá, bueno, pues que vosotros, en vuestros establecimientos hoteleros de alojamiento turístico, pues estáis haciendo todo lo necesario, todo lo posible para ejecutar y para cumplir las medidas decretadas. Y luego eso lo vamos a enlazar con la idea de la declaración responsable como un instrumento jurídico para poder mitigar, por un lado, la responsabilidad derivada de un contagio en uno de vuestros establecimientos y, por otro lado, para tratar, en cierto modo, de mitigar las consecuencias económicas derivadas de ese contagio, ¿no? Si no se hubiera declarado como epidemia el COVID-19, pues sí que estaría cubierta por vuestras pólizas de seguro. Eso pasó, por ejemplo, y lo recordaréis, en el 2009 con algunos supuestos de la gripe A, ¿no? Pero al no ser así, hoy en día el COVID-19 queda fuera de la cobertura de cualquier póliza, ¿no? ¿Por qué queda fuera? Porque las compañías aseguradoras fijan las primas en función del riesgo y al ser un riesgo imprevisible no lo pueden cubrir, ¿no? Luego nos obliga, primero, en relación con vuestras pólizas de seguro, primero, estudiar el condicionado de la póliza. En segundo lugar, contratar en su caso nuevas pólizas de seguro que cubran este riesgo y, teniendo en cuenta ese marco jurídico en relación con la contratación de vuestras pólizas de seguro, articular medidas que traten de mitigar esa responsabilidad civil derivada de un posible contagio por parte de algún huésped, etcétera, etcétera. Desgraciadamente, la pandemia que nadie paró, pues está castigando al mundo entero y eso está provocando por muchas inquietudes en este caso legales, ¿no? Y yo el único consejo que os puedo dar es que os pongáis en manos de profesionales. Es decir, yo como consejero académico del despacho, que estoy un poco más alejado del día a día, ¿no? Lo que veo es que cada uno de vuestras empresas es un caso concreto, es una situación concreta. Y eso os obliga a que tengáis que estudiarlos de una forma muy pormenorizada. No subjetivizar vuestras situaciones, objetivizarlas
poneros en manos de profesionales que estoy seguro que os van a ayudar de alguna manera a mitigar las consecuencias jurídicas derivadas de, desgraciadamente, esta pandemia. Luego nos vamos a seguir viendo y escuchando en el apartado de preguntas. De momento, le cedo la palabra a mi compañera Nadia y de nuevo agradecido porque hayáis contado conmigo hoy en este interesante webinar, en esta interesante actividad formativa. Muchas gracias, Alfonso. En primer lugar, muchas gracias a todos y a todos los participantes por estar hoy aquí, para que intentemos arrojar un poco de luz a toda esta situación. En primer lugar, entiendo que muchos de ustedes habrán acudido a numerosos webinars, conferencias, ponencias acerca de las medidas sanitarias y sanitarias que hay que tomar cuando un huésped se aloja en el hotel. No obstante, poco se ha hablado hasta ahora de la materia normativa, es decir, ¿qué sucede cuando un cliente alojado comunica síntomas a nivel normativo? Como ha comentado mi compañero Alfonso, no existe una póliza de seguro que a día de hoy, salvo las muy concretas, exima en caso de pandemia o nos cubra. No obstante, estos gastos derivados de la estancia del huésped en el hotel, ¿quién los cubre? ¿Los asume el hotel? ¿Los asume la comunidad autónoma? ¿Es el Estado posteriormente quien tiene que asumirlos? No lo sabemos todavía. No obstante, hoy aquí queremos dar una serie de herramientas para que puedan emplear para que se vean eximidos o para que se vean cubiertos en caso de este posible contagio. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Antes de la reserva, sería muy conveniente, incluso más que recomendable, tener una declaración de responsabilidad que exima al hotel en caso de un posible contagio. ¿Cómo podemos hacerlo? Hay tres maneras posibles, aunque se puede abrir el abanico a más posibilidades. En primer lugar, podemos tener el típico leer y aceptar en la web de reserva del hotel, siempre antes de la reserva para no incumplir con los clientes. El cliente simplemente, cuando entras en la página web, leería los términos y condiciones, vería a lo que se expone, vería qué es lo que va a suceder a su llegada al hotel, qué es lo que tiene que cumplir y cuáles son las consecuencias en caso de este contagio. Tendría que darle a aceptar en todo momento. En caso de que esto no pueda ser posible, pasaríamos a la pantalla en la cual ven las condiciones en el hotel y tienen que aceptarla antes de pasar al siguiente nivel, al pasar al método de pago, al pasar al método de reserva. Si todo esto no fuera posible o no se pudiera llevar a cabo, habría una tercera opción que sería, antes de la reserva, enviar un email con todas las condiciones al cliente. Esto es, en estas condiciones habría que incluir el reconocimiento de la ausencia de síntomas en el último mes, la asunción de los costes de la estancia en caso de contagio. Si un cliente se ve contagiado, se va a derivar una serie de costes extras dentro de esa reserva. Limpieza, personal, cualquier tipo de coste. En tercer lugar, el reconocimiento de que el hotel está cumpliendo con las medidas higiénico-sanitarias. Es decir, que no ha habido en ningún momento una omisión de su deber de diligencia para con las medidas sanitarias. En cuarto lugar, que se exime en todo momento de responsabilidad al hotel en caso de que se produzca un contagio dentro de este. En este caso es conveniente que se aporte un número de cuenta, salvo que sea el mismo que el de la reserva, para que en caso de que se deriven unos gastos mayores a los de la reserva, se puedan coger de ese número de cuenta, se puedan pagar de ahí. También hay otra posibilidad, en caso de que esto no se lleve a cabo, que es pactar una fianza. Al igual que un arrendamiento, se puede pactar una fianza con el huésped para, en caso de que se tenga que coger ese dinero extra, que se coja allí. Siempre hay que tener en cuenta los gastos que se van a derivar, porque si son superiores a la fianza, habrá que hacer eso también al huésped, saber al huésped, mediante una comunicación fehaciente, para que sepa qué es lo que tiene que abonar. Como ha comentado mi compañero, las pólizas de seguro no cubren estas pandemias, ¿vale? Entonces, lo que habría que hacer es, aparte de la declaración responsable, que a nuestro punto de vista es obligatoria, es la contratación de un seguro nominativo a cargo del cliente. Este seguro garantizaría al cliente en caso de que suceda este hecho. En este punto, el hotel no sufriría ningún tipo de pérdidas, ¿vale? Ya que hay que contratarlo junto con la reserva. Hay que pactar con nuestra aseguradora, pues, que no salga tan caro como si fuese un seguro global para el hotel. Y se añadiría a la reserva ese seguro. Durante la estancia dentro del hotel hay que cumplir con toda la normativa que ya he escuchado tantas veces. Tener carteles informativos a los clientes de las medidas higiénico-sanitarias.
el alcohol, las mascarillas, los puntos de acceso, las zonas restrictivas, etc. En caso de que se confirme un positivo dentro del establecimiento, hay que solicitar el aislamiento en la habitación hasta recibir nuevas instrucciones por parte de los servicios sanitarios. Es decir, no puede salir para nada de la habitación. Tiene que estar comunicado al cliente este hecho. Habrá que dar parte al seguro o tirar mano de la declaración responsable con la que ya contamos para que se pueda hacer cargo de este hecho. Finalmente, tras la salida del hotel y cuando el huésped ya se encuentra fuera y se encuentra atendido por los servicios sanitarios, etc., hay que bloquear la habitación al menos durante una semana, desinfectarla adecuadamente y aplicar el protocolo específico de limpieza. Yo es que soy muy rápido explicando las cosas. Hay que decir que este punto no está claro, es decir, no hay una cobertura total a nivel normativo. A día de hoy, la única manera de eximirse al 100% es no abrir el hotel. Y como no podemos hacer eso en ningún caso, tenemos que buscar siempre la manera de que se pueda abrir en condiciones de seguridad, tanto para nosotros como para los clientes. Estos son los puntos que podemos emplear para que ello se lleve a cabo. A continuación, mi compañero Germán nos va a resolver un poquito las dudas sobre los ERTEs en este caso. Bueno, antes de empezar, reiterar los agradecimientos que ha transmitido mi compañera Verónica. Muchas gracias al Centro de Turismo, muchas gracias a la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante, en especial a Cristina de Asunción por lo bien que nos trata habitualmente. Y bueno, me ha tocado hablar acerca de una de las partes más complicadas, los ERTEs, pese a que ahora mismo todo el mundo cree que sabe lo que es un ERTE. Hasta hoy, bueno, en España teníamos mucho médico, mucho seleccionador de fútbol, ahora tenemos también mucho epidemiólogo y muchos expertos en ERTE, pero realmente tampoco sabemos muy bien qué es. A mí me gustaría hacerlo de una manera práctica. Sí que es cierto que entiendo que no se puede entender bien qué es un ERTE, pese a que la mayoría de vosotros que nos estáis viendo, pues probablemente hayáis tenido que recurrir a él y hayáis tenido, lógicamente, que pedir asesoramiento profesional. Sí me gustaría hacer una muy breve introducción acerca de qué es y qué clases de ERTE, aunque no me gusta llamarlo así, se pueden dar para posteriormente resolver una serie de cuestiones que tenemos preparadas y, como hemos dicho, bueno, pues al final estaremos abiertos a resolver dentro de la medida de lo posible todas las dudas que tengáis. Vamos a ver, respecto a los ERTEs, no es una cosa que se haya inventado ayer, ni que sea ad hoc por el tema de la pandemia y por el estado. Vamos a ver, los ERTEs ya existían de antes. Sí que es cierto que, bueno, me atrevería a decir que el 95% de los profesionales del sector laboral pues no habían tramitado un ERTE en su vida, por lo cual desde aquí ya pido un poco de comprensión con vuestros asesores y abogados laboralistas, porque bueno, la verdad es que están sudando tinta, estamos sudando tinta, pero bueno, hay algunos que ya teníamos un poco de trayectoria y que sabemos cómo funciona el tema. El ERTE ya se regulaba en el Estatuto de los Trabajadores. Si acudís, lo cual no os recomiendo porque es bastante tedioso, pero si acudís a los artículos 45 a 51 del Estatuto de los Trabajadores, podréis ver que eso ya estaba regulado ahí. Sí es cierto que a raíz del estado de alarma se ha potenciado lo que viene siendo el ERTE por fuerza mayor. Ahora veremos lo que es, pero ya existía igualmente, junto con otro tipo de justificaciones para poder plantear estos expedientes de regulación de empleo temporal. Voy a definir un poquito cada una de esas justificaciones porque más adelante van a servir para ver sobre qué opciones podemos acogernos cuando el ERTE por fuerza mayor finalice. Imagino que estamos todos un poco a expensas de ver hasta cuándo se puede ampliar este tipo de ERTE por fuerza mayor. Posteriormente, como ya hablaré, vamos a ver si se puede optar por una clase u otra o se puede modificar. En principio tenemos el ERTE por las causas económicas. Este sí me gustaría detenerme un poquito porque puede ser que sea bastante útil en el futuro. Bueno, cuando las circunstancias económicas de la empresa pues, en una situación negativa
Más concretamente, tampoco me voy a enrollar, más concretamente en los 2 últimos trimestres, en comparación con los 2 trimestres, los mismos trimestres del año anterior, se habla de un 70% de disminución de la facturación. Podríamos acogernos a esta clase de ERTE. Luego tenemos, bueno, pues los ERTE por causas técnicas, organizativas o productivas, cuando se han producido principalmente pues, cambios en la demanda de los servicios que se van a prestar, o cuando se han producido cambios en los medios de producción. Aquí sí que, bueno, veremos más adelante que a lo mejor nos podría ser útil en nuestro sector de ERTE por causas productivas. Y nos vamos al tan hablado ERTE por causas de fuerza mayor. Ya existía, ya lo digo, estaba en la ley, no es una cosa que se haya inventado ahora por la pandemia, realmente ya se preveía que en casos pues, por incendios, terremotos, etcétera, podía uno acogerse si por causa de esta fuerza mayor pues no podía realizar su actividad de una manera correcta y, por tanto, bueno, pues, acogerte a este beneficio, por llamarlo de alguna manera, que te proporciona el ERTE. A partir del 17 de marzo, fue cuando se dictó este Real Decreto Ley 8/2020, se amplió, digamos, lo que es la regulación de los ERTE por fuerza mayor y se introdujo esta figura del ERTE por fuerza mayor parcial. Ya veremos un poco lo que es. Sin embargo, bueno, nos ceñimos de primeras al ERTE por fuerza mayor total, que es al que nos hemos acogido prácticamente todas las empresas del sector. En este sentido, bueno, es muy sencillo. Viene la pandemia, viene el estado de alarma, se nos obliga al sector de establecimientos hoteleros y turísticos, se nos obliga a cerrar directamente. Ahí está esa resolución en el BOE y, por tanto, bueno, pues no podemos ejercer nuestra actividad. En ese momento nos acogemos al ERTE por fuerza mayor. Fuerza mayor total. No tenemos actividad, como ya todos sabemos, pues se producen una serie de exenciones en el pago de los seguros sociales de los trabajadores. El principio sería del 100% para todas aquellas empresas que tienen menos de 50 trabajadores, el 75% para las que tienen. Y luego nos vamos a este por fuerza mayor parcial, que es el que nos genera más dudas porque realmente no existía. Esto sí es una cosa que se ha creado al efecto y, bueno, lo que se nos dice es que cuando se permita la reactivación de la actividad, en nuestro caso, provincia de Alicante, bueno, coincidiría con la entrada en la fase 1 de la desescalada. En la provincia de Alicante, concretamente, bueno, la ciudad de Alicante fue el 18 de mayo, en otros lugares de Alicante fue antes, otras provincias, bueno, pues cada uno sabe perfectamente cuándo ha entrado en la fase 1 y a partir de ahí se nos permitió abrir. Pero claro, evidentemente no podemos abrir con la misma ligereza con la que lo hacíamos antes, ni volviendo a reincorporar a todos los trabajadores. ¿Por qué? Básicamente porque no hay reservas. Hay muy pocas reservas, el sector del turismo está muy parado, con lo cual, ¿qué os voy a contar? No podemos tampoco hacer frente otra vez a toda la contratación de todos los trabajadores y a volver a la actividad que teníamos anteriormente porque, bueno, pues económicamente no se nos permite. ¿Qué se nos dice? Y se nos dice en este Real Decreto. Se nos dice básicamente que podemos acogernos a este ERTE por fuerza mayor parcial desde el momento en el que las causas de fuerza mayor permitan la recuperación parcial de la actividad y hasta el 30 de junio de 2020. Respecto a esta fecha hablaremos ahora un poquito porque, bueno, ya sabemos que está habiendo un poco de batalla con este tema. Y, bueno, lo que se nos dice también es que se nos insta por parte del Gobierno a reincorporar, esto es muy importante, reincorporar a las personas trabajadoras afectadas por estos ERTEs en la medida necesaria para el desarrollo de la actividad, primando los ajustes en términos de reducción de jornada. Básicamente lo que nos están diciendo es, bueno, podéis empezar a funcionar, podéis recuperar del ERTE, desafectar del ERTE a trabajadores que consideréis necesarios, que estuvieran incluidos, lógicamente, y poco a poco, y tenéis hasta el 30 de junio. Bueno, aquí hay que llevar mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros desafectamos a un solo trabajador
aunque sea 10 minutos, ahora lo veremos, automáticamente esas bonificaciones, 100% en su caso, el 75%, van a cambiar. Todo se modifica y entonces empezamos directamente a perder dinero, ¿no? Con lo cual, bueno, habría que llevar mucho cuidado con cómo podemos hacer, digamos, reactivar esta actividad, ¿vale? Porque ahora en las preguntas y respuestas veremos, me imagino que tendréis muchas cuestiones al respecto, veremos cómo se puede o qué trucos podemos utilizar en determinadas circunstancias para poder evitar esta modificación de las bonificaciones en la seguridad social que se van a producir. Bueno, dicho esto, sí me gustaría, para tampoco dar más el tostón con la parte teórica, me gustaría contestar a una serie de preguntas que ya tenemos planteadas de antemano, creo que se os han hecho llegar. Y bueno, la primera pregunta estaría muy relacionada con lo que acabamos. Vamos a ver, ¿podemos contratar a nuevos trabajadores si tengo trabajadores incluidos en un ERTE? Esta es una pregunta que nosotros en el despacho nos han hecho hasta la saciedad. Y la respuesta es sí, se puede contratar a trabajadores si tengo otros trabajadores incluidos. Pero ojo, hay que hacerlo con matices. Si nosotros contratamos a un trabajador que vaya a realizar las mismas funciones que algún trabajador que tengamos incluido en el ERTE, pues prácticamente estaremos incumpliendo con la normativa y vamos a tener problemas sobre los cuales sé que no queréis oír, pero bueno, los comentaremos también. ¿Cuándo se puede contratar a un trabajador en este caso? Bueno, se puede contratar a un trabajador siempre que en la categoría que se le contrate sea distinta a la de los trabajadores que tenemos ya incluidos en el y que vaya a prestar diferentes servicios a los que ya tenemos. ¿Por qué? Porque si no, lógicamente, estamos obligados a desafectar a una persona, a uno de los trabajadores que tengamos para hacer esa labor. También es una cuestión de lógica. Si yo tengo a una recepcionista o a un recepcionista que tengo en el ERTE, no tiene mucho sentido que vaya a contratar a otro trabajador para hacer el mismo trabajo. Obviamente tendré que desafectar a ese. Pero sí que se dan muchas situaciones en las cuales, bueno, pues puede ser procedente contratar a un trabajador para hacer una actividad distinta. A mí, algunos clientes me han venido preguntando y, bueno, pues a raíz de eso he conseguido más o menos sacar algunos casos en los cuales, por ejemplo, sería procedente contratar a un nuevo trabajador. Uno de los casos estrellas, por ejemplo, el tema de las piscinas. Las piscinas o los spas y hoteles en los cuales hay piscinas, pero por la normativa no se requiere de un socorrista. ¿Qué ocurre? Que se han establecido una serie de medidas sanitarias extensísimas, entre las cuales, por ejemplo, no figura la obligación de contratar a una persona para controlar, pero que en la práctica son imposibles de cumplir si no tienes a una persona que vaya a vigilar expresamente eso. Con lo cual tendríamos un caso en el cual un establecimiento hotelero podría contratar a una persona para hacer ese trabajo como socorrista y esa persona sería la persona que controla la zona de baño, pese a que la normativa no nos requiriera tener a una persona. En este caso, obviamente, no podría desafectar a un vigilante del hotel que ya tuviera para hacer eso. No podría contratar a un vigilante para hacer esa labor si ya tengo personas que hacían esa labor. Tendría que retirarlo, pero en este caso podría hacerse. Similar caso, los gimnasios. Muchos establecimientos hoteleros tienen gimnasios de simplemente pues, una planta, el cliente baja, entra, sale, estamos en la misma, tenemos una serie de medidas que hay que cumplir. No tenemos a lo mejor un monitor, podríamos contratar un monitor siempre que se deje muy claro en su clasificación, su contrato por supuesto, los servicios que va a prestar y la categoría en la que va a estar y que eso no coincida con los trabajadores que tenemos. Respecto a la siguiente pregunta, nos iríamos a
Cabe la posibilidad de que si la empresa no recupera la actividad pueda realizar un ERTE por causas de producción. Bueno, realmente sí se puede. Hasta el momento, bueno, casi todos estamos afectados por un ERTE fuerza mayor. Esos ERTE por fuerza mayor va a llegar un momento en el que terminen. ¿Por qué? Porque va a llegar ese término. De momento estamos en el 30 de junio. Vamos a ver si se amplía. Parece que se ha hablado de hasta noviembre. En fin, están ahí dándose tortas los ministros con la COE, con los sindicatos, etcétera. Bueno, vamos a ver. ¿Qué ocurre? Si la empresa no recupera la actividad una vez ya no sea posible acogerse a estos ERTE por fuerza mayor, obviamente tenemos que tirar de otro tipo de ERTE. Podríamos tirar de uno de los ERTE por causa de producción. Por eso quería explicar al principio de la exposición qué tipo de ERTE tenemos. Podríamos ir a un ERTE por circunstancias económicas, podríamos ir a un ERTE por causas de producción, realmente porque no haya los servicios que nosotros estamos ofertando, que al final están muy relacionados con el turismo, si no hay turistas no se pueden ofertar. En fin, habría que ver en cada caso concreto. A mí me gusta más el ERTE por circunstancias económicas. A mí a nivel técnico, evidentemente a vosotros ese ERTE no os gustará nada porque eso supone que habéis descendido vuestra facturación, pero sí es cierto que hay que tener una cosa en cuenta. Esto es una opinión personal, pero bueno, la Seguridad Social ahora mismo y el Gobierno pues está haciendo un gasto muy grande. Es de esperar que ese gasto quieran recuperarlo por algún lado. Va a venir la Inspección de Trabajo, va a revisar. Entonces, obviamente, cuando nosotros elijamos tenemos que tener muy claro que podremos demostrar esas causas que no van a que lugar al mismo. ¿Por qué? Porque si no, al final, bueno, pues tendremos la consecuencia de que no vamos a incumplir, van a venir las sanciones, en fin, hablaremos también de eso posteriormente, pero ya digo, técnicamente es la clase de ERTE más sencilla. ¿Podríamos hacer un ERE? Bueno, a mí las siglas ERE me dan miedo. Si no queda más remedio, evidentemente, una vez finalizado el ERTE y comunicada esa finalización, sí se dan las circunstancias, sí se ha llamado por supuesto, por todo este periodo de negociación, todos estos trámites legales que son necesarios, sí se podría hacer. No es deseable, evidentemente, por tener que doblar a la mitad de la plantilla para tener que reducir. Eso, lógicamente, es una cosa que se recomienda en casos muy extremos. Creo también, y otra opinión personal, que desde el Gobierno lo último que se pretende o que se espera es esto, con lo cual entiendo que van a intentar poner los medios necesarios para que no sea así. Vamos a ver cómo lo hacen al final. Las consecuencias. Por lo tanto, ya acabo de contestar. ¿Puede pasar la empresa de un ERTE a un ERE? Sí, ya lo decimos. Con esas peculiaridades y, por supuesto, con otras. Bueno, vamos a uno de los puntos claves. Las preguntas todos los días nos hacen como 20 veces. ¿Puedo despedir a un trabajador estando en ERTE? Bueno, la casuística en este caso se dan 1000 situaciones. El problema que tenemos aquí es que no hay una regulación todavía de esta obligatoriedad, porque claro, no hemos hablado de la obligatoriedad que se impone a las empresas que se acogen al ERTE de mantener el empleo durante los 6 meses posteriores a la finalización del ERTE. Creo que es el momento de comentar. Realmente no se ha desarrollado una normativa respecto a esto, ni al final, bueno, pues tenemos un poco que interpretar. Sí es cierto que la Dirección General de Trabajo ha emitido un criterio, ojo, claro, no se pillan los dedos, es un criterio informativo no vinculante, pero bueno, evidentemente luego, cuando ya se vaya regulando todo esto, imaginamos que se seguirá estos criterios. A través de estos criterios, bueno, pues más o menos podemos determinar un poquito en estos casos
Ya digo siempre, y como ha dicho mi compañero Alfonso, en estos casos hay que buscar asesoramiento profesional porque, bueno, en cualquier momento se puede meter la pata y aquí sí que hay problemas. Sí que nos han dicho que hay varios casos en los cuales sí se puede. El primer caso sería despido disciplinario declarado como procedente. Esto, viniendo de la Dirección General del Trabajo, ya nos parece bastante curioso que la Dirección del Trabajo hable de despido disciplinario declarado como procedente. Despido disciplinario no se puede decidir si es procedente o improcedente hasta que haya una sentencia judicial que lo diga en caso de impugnación por parte del trabajador. Por lo cual, si nosotros hacemos un despido disciplinario, nunca pensemos que ese despido disciplinario es procedente porque yo considero que es procedente. Evidentemente, estoy seguro de que todos vosotros habéis tenido muchos casos relativos a esto, despidos disciplinarios de trabajadores. En estos casos no solo hay que mirar si las causas que han dado lugar a ese despido disciplinario son ciertas, que en la mayoría de los casos sí lo son, sino si realmente se ha seguido el procedimiento legal establecido para poder comunicar este despido disciplinario. En muchas ocasiones no es así. Realmente, pues a lo mejor tenemos un trabajador que nos ha robado, lo hemos pillado infraganti, pero en esa comunicación del despido pues se ha cometido algún error. Claro, nosotros podemos tener toda la plena certeza de que efectivamente pues, el despido es correcto y por tanto sería procedente, pero bueno, ya digo, eso lo dirá un juez, no lo dirá, no lo decidimos nosotros. Con lo cual hay que tener mucho cuidado a la hora de acogerse a esto, a este despido disciplinario, porque podríamos tener también problemas en caso de que el trabajador impugnara el despido y finalmente algo que nosotros pensábamos que era procedente, pues resultara improcedente y por tanto se nos cayera todo el peso de la ley encima en forma de devolución de cuotas de seguridad social, que puede ser un gran problema. El resto de supuestos en los cuales sí que se puede despedir, bueno, hay algunos que no son ni siquiera considerados como despidos. Hablaríamos de la dimisión del trabajador, lo que viene siendo una baja voluntaria, pues eso, por supuesto, se va a aceptar. La jubilación, incapacidad permanente total, absoluta, gran invalidez, al final son supuestos en los cuales la empresa pues poco tiene que decidir, no son despidos como tales. Y, bueno, en los contratos temporales, principalmente los fijos discontinuos, cuando el contrato, bueno, serían los contratos temporales, la finalización de la obra o servicio concreto o el plazo de expiración del contrato y, por supuesto, pues, los fijos discontinuos en esas suspensiones de contratos temporales que constituyen lo que son de este tipo de contratos. Por lo tanto, y como resumen en este punto, ya lo digo, hay que acudir antes de mover un dedo con respecto a un trabajador, hay que consultarlo porque muchas veces vamos a tener que tomar un camino, a lo mejor que no es el que nosotros consideramos o en circunstancias normales se debería tomar, pero en este caso sí, por lo tanto sí que recomiendo que se asesore uno legalmente con un abogado que realmente sobre el asunto y sobre todo porque las consecuencias pues, pueden ser terribles. Seguimos con la siguiente pregunta. Si recupero un empleado del ERTE y luego las circunstancias del negocio no me permiten mantenerlo, ¿podría volver a realizarle el ERTE? Sí, podría ser así. A lo mejor desafectamos a un trabajador y a la semana nos damos cuenta de que nos está saliendo más caro que el perro y queremos volver a introducirlo en el ERTE. Esto tiene una consecuencia. En el momento que se saque a ese trabajador del ERTE, automáticamente esas bonificaciones de los seguros sociales van a cambiar. Como hemos dicho, aunque se saque unas horas, van a cambiar. Y eso no se va a modificar. Con lo cual, hay que tener mucho ojo y no pensar que esto es un tablero de ajedrez, que ahora saco las piezas, ahora las pongo y todo vuelve a estar como estaba. No, no es así. Hay que tener muy claro antes de desafectar a un trabajador, porque eso va a conllevar una serie de cambios en las bonificaciones que, lógicamente, puede hacer que nos salga carísimo el desafectar a un trabajador para una cuestión concreta. Respecto a la siguiente pregunta, ¿se puede recuperar a un trabajador y reducir su jornada? Sí, no hay ningún problema. Este mantenimiento del empleo del que hemos hablado
lo que nos dice es que no se puede, que se debe mantener la contratación. No se nos dice acerca de esas condiciones de contratación. Es posible recuperar a un trabajador del ERTE y posteriormente, pues, si el trabajador está bajo jornada completa, aunque sea media jornada. Obviamente, para esto el trabajador va a tener algo que decir. Claro, en muchos de los casos el trabajador tiene que aceptar esa reducción de jornada. Sí que es cierto que en este caso, pues, nos encontramos en un concepto en el cual a lo mejor se nos puede permitir hacerlo unilateralmente por parte de la empresa, pero como digo, tendríamos que tener también cuidado porque nos podríamos encontrar, pues, recibimos una papeleta de conciliación y ya tenemos feo. Entonces, se puede. Siempre recomiendo hacerlo, lógicamente, de acuerdo con los trabajadores. Y bueno, tenemos ya por último la gran pregunta. ¿Se pueden prorrogar los ERTE más allá del 30 de junio? Bueno, todavía no tenemos una bola de cristal. Como ya hemos visto en las noticias, están en negociaciones, es bastante previsible que así sea. Se habla del 30 de septiembre. De hecho, nosotros lo hemos puesto en la presentación, lanzándonos un poco a la piscina. Yo recomiendo que de momento no hagamos tampoco mucho caso hasta que realmente no salga una resolución en el BOE que nos diga que se ampliarán hasta esta fecha. Cosa que yo recomiendo a lo largo de todo este estado de alarma y confinamiento, lógicamente, ya no solo a nivel profesional, sino a nivel particular también. Han sido muchísimas las preguntas que se han ido haciendo y yo siempre he ido diciendo lo mismo. Sé que es un follón, sé que nadie tiene ganas de hacerlo, pero el BOE está ahí y el BOE tiene las respuestas a la mayoría de las preguntas del día a día. Entonces, yo recomiendo que no creamos en nada de lo que nos dicen los medios de comunicación hasta que eso no esté publicado en el BOE. Y una vez esté publicado en el BOE, vayamos ahí y lo miremos. ¿Por qué? Porque muchas veces en los medios de comunicación se dice una frase y nosotros ya el resto lo ponemos de nuestra cuenta. Hay que mirar bien todo lo que pone ahí y hay que entenderlo. Si no tenemos ganas de hacerlo nosotros, siempre podemos ir a un profesional que, lógicamente, si tiene los dedos de frente, se informará de esa manera y que nos explique exactamente todos los detalles que hay en cada una de esas resoluciones, que son muy interesantes y que al final el no leer ese BOE o el no tener una persona que te asesore, en un momento dado puede ser lo que nos cambie para mal una decisión que nosotros hemos tomado y que puede ser tal. Respecto a estas consecuencias fatales que hablamos, también la Dirección General de Trabajo se nos ha insinuado acerca de cuáles serían las consecuencias en caso de incumplimiento, por ejemplo, de este plazo de 6 meses, en los cuales no se puede pedir. Al principio se hablaba de que las consecuencias podían ser no solo que dejas de poder aprovechar estas bonificaciones que estamos viendo ahora en los seguros sociales de los trabajadores, sino que además habría que devolver las cantidades que todos los trabajadores habían percibido en concepto de prestación durante este tiempo. Posteriormente se nos ha venido aclarando y se nos ha dicho que no. Obviamente, eso sería la definición para cualquier empresa. Lo que parece ser, esto al final será la autoridad laboral la que lo determine, simplemente en caso de que nosotros incumpliéramos este requisito, lo que tendríamos que hacer sería devolver todas esas cuotas dejadas de ingresar, lo cual tampoco es moco de pavo, ¿no? Como se dice. Pero bueno, básicamente lo que se haría de manera retroactiva y nos tocaría pagar los seguros sociales de todos los trabajadores exactamente igual que si los hubiéramos tenido. Por supuesto, entiendo, esto es otra cosa que no se ha aclarado todavía, pero por supuesto con sus recargos y sanciones correspondientes. Claro. Y bueno, pues en principio hasta aquí vienen las preguntas que teníamos preparadas. A continuación, como estáis viendo, hay 2 cuadros con estas bonificaciones. No me voy a detener en ellos porque, bueno, están ahí al final para servir o servirán en adelante para saber exactamente qué bonificaciones se pueden afectar. Simplemente comentar
bueno, no son las mismas las bonificaciones para los trabajadores que tenemos incluidos en el ERTE que para los trabajadores que tenemos desafectados. Los trabajadores, lo que se ha pretendido, entiendo, por parte de la autoridad es promocionar un poco la desafección de estos trabajadores, con lo cual lo que se ha hecho ha sido bonificar un poquito más los seguros sociales de los trabajadores que tienen desafectados que los que no tienen. Como digo, aquí tenéis este cuadro que podéis ver, por supuesto. Si no entendéis algo, podéis consultarlo y ya no solo esto, sino cualquier otra cosa, estaremos a vuestra disposición para resolver todo lo que sea necesario. Muy bien. Muchísimas gracias al equipo, porque la verdad que tanto como Nadia, como Alfonso y como la presentación ahora mismo de Germán, pues me parece que es bastante esclarecedora, por lo menos hasta lo que indique el Gobierno a partir de mañana o a partir de hoy mismo. Ahora sí que recomiendo a todas las personas que estéis siguiendo el seminario que a través de la plataforma nos vayáis trasladando las preguntas que queréis hacer al equipo. Y mira, tengo una pregunta, yo la voy lanzando y a ver quién va contestando. Nos preguntan cómo se contabiliza en el día de vacaciones, o sea, es decir, si una persona cuando está de ERTE hay que descontarle los días que tenga de vacaciones, asuntos propios o lo que marque el convenio colectivo. Bueno, voy a contestar yo a esa pregunta. Si vosotros. No, en principio los trabajadores que están en un ERTE tienen su contrato suspendido, con lo cual las vacaciones no van a contabilizarse. No podemos quitar días de vacaciones a un trabajador que tiene su contrato suspendido y que realmente pues, no está ejerciendo su actividad. Al hilo de esto, por si acaso, simplemente pues, se me acaba de ocurrir algo referente a las pagas extraordinarias. También es una cuestión que nos hace mucho. Hay que pagarle las pagas extraordinarias a estos trabajadores. En principio no han hecho su labor como tal, han tenido el contrato suspendido, con lo cual tampoco sería necesario pagarles esas gratificaciones extraordinarias. A la pregunta que nos han hecho, pues la respuesta sería no. Digamos que los días de vacaciones quedan a un lado. Vale, entonces lo que sería lo que serían las pagas extraordinarias sí que habría la reducción por el tiempo que ha estado en el ERTE, pero lo que son vacaciones, asuntos propios o lo que tenga la empresa acordada, eso se mantiene. Efectivamente. Vale. Siguiente pregunta. A ver, porque esta está un poquito complicada. Dice, nos han pagado con retraso el ERTE. Y este mes que tocaba renovación se nos presenta que nos están pidiendo la devolución de lo cobrado anteriormente, ya que en el sistema aparecemos como baja. Estamos tratando de comunicar con el SEPE y no nos cogen el teléfono. ¿Qué podemos hacer en este caso? Buena pregunta. Claro, a ver, aquí esto es un problema de comunicación con el SEPE. El SEPE ahora mismo está totalmente desbordado. No se puede tampoco acudir libremente a las oficinas, porque en estos casos lo que se hace es simplemente ir allí y dar la matraca para que den una solución. En este caso, bueno, es muy difícil también contestar a un caso así tan concreto sin saber toda la historia, pero bueno, lo único que podemos decir es seguir intentándolo preferiblemente a través de un profesional. No hacerlo directamente, sino intentar contactar con el secretario profesional para que vea realmente cuáles son los motivos. Igualmente, bueno, yo no soy técnico laboral, pero sí que en el despacho tenemos y yo veo que se ha establecido un canal de comunicación con el SEPE vía telefónica y online bastante decente, por llamarlo de alguna manera. Entonces, intentaría más... a lo mejor a través de los profesionales que sí que tienen esos canales, intentaría comunicarme con la Seguridad Social por ese modo. Presencialmente, ya digo, es imposible. Bueno, pues nada, os tocará contactar como sea con el SEPE, porque la verdad es que se están produciendo pues muchos errores administrativos de este tipo. También nos preguntan cómo se puede actuar en el caso de que el empleador pida que se incorpore o trabaje a un estado dentro del ERTE.
¿Se puede el empleado negar? Por supuesto, claro. Estando en un ERTE no hay obligación de trabajar si no se desafecta al trabajador. El empleador que exija al trabajador trabajar estando afecto a un ERTE, lógicamente, pues está cometiendo una infracción laboral bastante importante. ¿Cómo se puede actuar? Bueno, hay varias maneras. La manera más habitual es a través de la inspección de trabajo. Entonces, lo que habría que hacer sería notificar a la persona que bueno, que se tiene que incorporar por escrito, ¿no? De alguna manera para que quede constancia. Claro, ya no solo notificar a la persona, sino notificar también a la Seguridad Social que se está desafectando a un trabajador y que ese trabajador va a comenzar a trabajar, sobre todo porque la Seguridad Social, en este caso, como hablamos, va a practicar unas reducciones inferiores, con lo cual es obligatorio comunicarlo, incluso pide la Seguridad Social hacerlo el mes anterior al que se va a reincorporar al trabajador, para que no haya discrepancia. De acuerdo. También nos preguntan, ¿los trabajadores que tienen contrato temporal que tenían vencimiento durante el ERTE, se les puede dar de baja por fin del contrato o hay que seguir continuando con el tiempo que le quedaba en el momento que se le dio el ERTE? A ver, no sé si entienden la pregunta. Contrato de trabajo temporal, surge el ERTE, continúa el contrato de trabajo. Vale, entiendo que la pregunta es si continúa desde el mismo término que cuando se... Yo creo que la pregunta es, por ejemplo, yo tengo un trabajo temporal hasta el 30 de marzo, pero claro, yo desde el 15 de marzo te mandan el ERTE. Cuando tú te vuelves del ERTE, automáticamente estás despedido o tienes que terminar los 15 días de contrato. Bueno, a Me ver, imagino que irán por ahí los tiros. Si no, Juanfer, por favor, que nos mandan la pregunta, acláranoslo. A ver, más o menos creo que entiendo por dónde van los tiros. Es buena pregunta. Vamos a ver. ¿Se prolonga? Sí, en principio, al haber estado suspendido el contrato, se reanudaría desde el mismo término en el que quedó. Si en el contrato se ha establecido una fecha de finalización exacta, en principio no debería cumplirse con esa fecha. Ya digo, la casuística es muy dispar en estos casos. Puede ser que se hable de que el contrato va a ser de 6 meses o puede ser de que el contrato vaya a terminar el 30 de junio, por ejemplo. En principio, ya digo, el trabajador ha tenido el contrato suspendido. Por tanto, no se computa como que ese tiempo ha sido trabajado. Debería extenderse el contrato por el tiempo restante, digamos, como si se hubiera paralizado en el momento en el que se hace. Vale, vale. Sí, sería como la suspensión que hablábamos antes. ¿A partir de qué momento empieza a computar el periodo de mantenimiento de empleo de 6 meses? Desde la incorporación del primer trabajador es un cómputo de 6 meses para cada uno de ellos desde la fecha que se incorpore. A ver, lo que dice la normativa es desde la finalización del estado de alarma o cualquiera de sus prórrogas. Por lo cual, entiendo que a partir de mañana, ¿no? Sería mañana, claro. Mañana a las 12 de la noche. Vale, pues en principio no tenemos ninguna pregunta más. Si no nos entra ninguna pregunta en este instante, estoy aquí repasando por si acaso se me hubiese evitado alguna, pero no tenemos ninguna pregunta más. Si queréis... Claro, si no tenemos preguntas, eso, o porque lo hemos hecho muy bien o porque lo hemos hecho muy mal, habrá que decidirlo. Bueno, yo creo que está muy bien. Además está la documentación muy bien. Tenéis colgada en la página web la declaración responsable de salud y la guía práctica para contactos y ERTEs. Y bueno, pues todo está pensado a ver qué actualización tenemos por parte del gobierno en estos temas. Perdona. Antonio, ¿me dejas que haga algún apunte? Claro, todos los que queráis. Bueno, un par de apuntes, o 3, si acaso. El primero, en relación con el tema de la declaración de responsabilidad que comentaba Nadia. La declaración de responsabilidad está amparada en el principio de autonomía de la voluntad de las partes. ¿Qué significa eso?
que una de las posibilidades que apuntábamos era la de enviar por correo electrónico al futuro huésped ese descargo de responsabilidad, pero no basta con enviárselo y ya está, nos tiene que contestar. Ah, claro, claro, eso está claro. No basta con que yo te lo envío y listo, ¿no? Igual que comentaba Nadia con mucho acierto que hay que clicar el aceptar. Si yo te lo envío por correo electrónico, me lo tienes que devolver dándome el ok, ¿de acuerdo? Una primera idea. La segundo apunte, en relación con la póliza de seguro que hablábamos, ¿no? La posibilidad de contratar pólizas de seguro para cubrir esta situación de pandemia. A ver, la póliza de seguro no es una varita mágica, que lo que va a hacer va a ser absolutamente cubrir cualquier responsabilidad. Cubrirá la responsabilidad objetiva, pero la subjetiva no estará cubierta si el prestador de servicios turísticos no cumple con los protocolos de seguridad. Es decir, si hay una omisión, si hay una falta de aplicación de los protocolos de seguridad, por muy póliza de seguro que tenga suscrita, no va a estar cubierto ese daño, ¿no? Y luego, un último apunte, una última idea en relación con, sobre todo, los alojamientos turísticos, los hoteleros que tengan relación con turoperadores o con comercializadores de servicios. ¿Se nos ha ido el sonido? ¿Me escuchas? ¿Me escucháis? Verónica, A ver. ¿estamos bien? ¿Sí? ¿Ahora? ¿Ahora, Antonio? Sí, ¿no? Antonio, ¿nos escuchas? Espérate porque se nos ha ido el sonido durante unos minutos. No sé si es problema de la conexión. Ahora sí que se oye bien. ¿Sí? Si puedes repetir la última, lo que nos estabas contando, porque es que se nos ha ido el sonido un minuto aproximadamente. No, os hablaba del tema de la póliza de seguros. Decía Sí, ha sido en el momento seguro, sí. que la póliza de seguro en ningún caso es una varita mágica que va a cubrir cualquier responsabilidad en la que incurra el prestador de servicios turísticos. Responsabilidad objetiva sí, pero la subjetiva no, si ese prestador de servicios no cumple con los protocolos de seguridad. Es decir, es necesario que, lógicamente, cumpla con todos los protocolos de seguridad sanitaria para, evidentemente, evitar la responsabilidad, ¿no? Y la última idea que yo os quería apuntar era, porque me imagino que muchos prestadores de servicios turísticos pues tienen relaciones con turoperadores, con grandes comercializadores de servicios, ¿no? En este caso, dos ideas importantes. La primera es que los hoteleros ejerzan su derecho de información con ellos. Es decir, que les pregunten si han implementado políticas de cancelación y modificación de reembolso, que les pregunten si hay protocolos y planes de contingencia para viajar con seguridad, es decir, que se informen. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, que los contratos de comercialización de servicios que tengan con ellos, la recomendación nuestra es que se incluyan anexos, ¿de acuerdo? Donde ambas partes se comprometan a cumplir con la legislación en materia de los protocolos de seguridad, tanto en origen, en el país de origen, de donde vengan los clientes, como en nuestro caso en destino, ¿no? Esos tres apuntes y un consejo último, que no se lean el BOE. Es decir, el BOE que no se lo lean, es decir, salvo que tengan problemas de insomnio. Si tienen problemas de insomnio, sí, porque no pasas de la primera página, ¿no? Ya se lo leen aquí en el despacho todos los días, que no leen otra cosa en los últimos 3 meses que el boletín oficial del Estado. Pero los hoteleros que no se lo lean, que se lean otras cosas porque el BOE no... Nosotros siempre recomendamos en estos seminarios que a través de las asociaciones empresariales, pues en este caso APA en Alicante o OSBEC para el resto de la provincia, depende de cada uno con el que esté asociado, pues que contacten con ellos porque siempre están estos servicios fantásticos como los vuestros para solventar y explicar todo lo que está en el BOE. Mira, nos entra una pregunta que dice ¿qué ocurre con los fijos discontinuos que están en el ERTE? Si se aplazara los ERTEs hasta el 30 de septiembre y no los rescatamos porque no hay ocupación para sacarlos del mismo,
¿Tendremos que seguir pagando las cotizaciones sociales? Bueno, eso, ahí, aventurarnos a eso, ya digo, es un caso tan concreto y al no haber una regulación expresa, yo no quiero tampoco dar una contestación por temor a que se coja como verdad absoluta. Claro. No podemos tampoco aventurarnos a esto, sobre todo porque tampoco sabemos hasta cuándo se va a extender y por qué, lo que digo, no hay una regulación. Al final estamos dentro de un contexto de estado de alarma y todo muy excepcional. Probablemente en los próximos tiempos se irá desarrollando un poquito todo este tipo de asuntos por parte de la autoridad laboral y nos irán aclarando. Ahora mismo poco se puede decir de eso. De todas maneras, yo también nos gustaría que si hay algún cambio sustancial de aquí a la semana que viene, pues invitaros de nuevo, aunque sea un webinar un poco más ligero y no tan explicativo, explicando las novedades que nos puedan plantear desde el gobierno. Porque como siempre decimos, la bola del futuro no la tenemos y hay cosas que tampoco puedes contestar ahora mismo porque no disponemos de la información o de cómo va a funcionar todo esto. Así que os tiro el capote de, bueno, si se produce un cambio muy sustancial, pues a lo mejor hacer un pequeño seminario para explicar los 4 o 5 cambios que se puedan incorporar en este posible cambio legislativo. Mira, nos entra otra pregunta que dice que para reincorporar trabajadores al ERTE, después de al ERTE, no, me imagino será después del ERTE, después de desafectarlos, ¿con qué antelación hay que hacerlo? ¿Tenemos? Depende. A ver, no hay una antelación establecida legalmente. Lo que sí que hay es una recomendación por parte de la Seguridad Social de que esa comunicación de la desafección se haga en el mes anterior al cual el trabajador vaya a empezar a trabajar. Por un simple tema de que haya concordancia entre los datos que tiene la Seguridad Social para el cálculo de los seguros sociales y lo que luego se le va a declarar. Como hemos dicho, está vigente estos ERTE por fuerza mayor, parcial, etcétera. Hay unas bonificaciones que varían. Evidentemente, la Seguridad Social necesita saber de antemano cuándo se va a afectar a ese trabajador. No hay unas fechas concretas, pero sí se recomienda que sea en el mes anterior. Obviamente, si no puede ser, bueno, pues se tendrá que hacer cuando se tenga previsto reincorporar al trabajador. Claro, Sí, pero ¿sabes lo que me está ocurriendo? Que como el gobierno cambia tan rápidamente las reglas del juego, pues, por ejemplo, te cuento un caso real. Se supone que la gente no podía viajar hasta el 1 de julio, pero hemos adelantado este fin de semana. Entonces, el otro día nos estaban planteando, bueno, el otro día, ayer mismo, pues muchos hoteles que de repente de la noche a la mañana, claro, si te dejan salir, las reservas aumentan. Si aumentan las reservas, tienes que incorporar personal de urgencia. Entonces, no puedes esperarte al mes que viene porque los clientes te van a llegar ya. Entonces, claro, todo este tipo de noticias de última hora, pues es verdad que una cosa sería lo idílico y otra cosa sería la necesidad tuya de decir, oye, que voy a tener que incorporar a 2 o 3 ya para la semana que viene mismamente. Y Antonio, justamente en base a eso, lo que estamos haciendo desde el Departamento de Laboral diariamente esta es la realidad, la que acabas de plantear, lo has planteado muy bien, cosa que te agradezco, porque la realidad es que, por ejemplo, ayer por la noche nos dicen, para mañana necesito reincorporar a esta persona. Bueno, se ha ido a pasar de una hora vista. Bueno, pues lo que estamos haciendo desde el Departamento de Laboral es comunicamos por escrito, porque si no podemos ver al trabajador, comunicamos por escrito al trabajador su reincorporación a través de un email, le solicitamos la confirmación de la recepción del email, le llamamos por teléfono desde el departamento de administración de cada empresa, que en este caso prácticamente lo estamos haciendo nosotros, o sea, llamamos en representación de la empresa tal para comunicarle que por favor se reincorpora a tal hora en tal sitio. O sea, prácticamente estamos trabajando los departamentos insertados unos detrás de otro. Y inmediatamente comunicamos a la autoridad laboral esa salida de esa persona. Es todo de una forma, y aquí he de decir
que la Seguridad Social y los equipos bueno, los nuevos equipos, porque además son nuevos, que se están incorporando en estos grupos, ya muchos incluso externos, están haciendo un trabajo increíble porque nos estamos comunicando prácticamente a través de llamadas, ya hasta los canales, es como llamo yo, por favor hazme este favor, sácame a este del ERTE, te lo comunico luego por el canal y por favor ténmelo en cuenta. Y luego tenemos, sí que es verdad que es un trabajo muy importante de conexión entre el asesor laboral y la empresa, que digamos el departamento de administración que tenga, porque luego tenemos que reunir, como has dicho Germán, esa documentación para evitar problemas que pudieran surgir por falta de cumplimiento de plazos o de notificaciones. También es verdad que la Seguridad Social, es que tengo que decirlo porque están haciendo un trabajo excelente, nos están admitiendo, ojo, es que esto es importante, nos están admitiendo salidas prácticamente sin comunicar, las estamos comunicando con posterioridad y nos las están admitiendo sin ningún tipo de problema. Entonces, bueno, pues la verdad que creo que nos estamos acomodando todos a la situación y estamos haciendo salidas en cuestión de 3 horas. Se están haciendo y se están cumpliendo y no están derivándose problemas siempre y cuando, repito, enviamos email al trabajador de su incorporación, solicitamos la aceptación de ese email, firmamos documentito al día siguiente cuando lo vemos en la empresa y, por otro lado, obviamente, esa llamada de cortesía para evitar problemas y solicitar la comprensión de los trabajadores, que ahora mismo es algo que todas nuestras empresas necesitan y que los departamentos de recursos humanos, para el caso que lo haya, tienen que hacer una labor increíble. Perfecto. La verdad es que vivimos todos, como digo yo, en el último minuto. Pues ya no tenemos más preguntas. Si no nos queréis comentar nada más. Yo por mi parte creo que... Pues nada. Sí, simplemente comentar simplemente que estamos aquí a vuestra disposición. Quiero decir, surgirán muchas cosas, muchos problemas. Ya digo, no me canso de repetirlo, también lo ha dicho Alfonso. En estos momentos hay que contar con la ayuda de profesionales. Yo recomiendo siempre, antes de dar un paso en falso, que se consulte con un profesional, preferiblemente con nosotros. Si puede ser con alguno que tenga de confianza, no hay ningún problema, lo aceptaremos. Pero siempre consultar con un profesional porque las consecuencias en este caso pueden ser muy graves. Antonio, también decir que, bueno, Cristina y Asun están recibiendo cuestiones digamos que cuestiones extrañas, pero que no, por favor, que no dejen de plantear esas cuestiones extrañas antes de tomar la decisión, porque, por ejemplo, una de las cosas que Cristina me planteaba es, tenemos que crear algún modelo que evite responsabilidad. Y claro, eso ha sido un debate más que duro, ¿no? Que es el antes, el durante y el después que ha hecho Nadia. Y decíamos, Nadia, es que necesitamos 100% de seguridad jurídica. Decían Alfonso, Germán, Nadia, no se puede. Y Cristina, es que quiero 100% de seguridad jurídica para los hoteles. Y decía, Cristina, no existe. Digo, la única situación que podemos tener para darle a los hoteles 100% de seguridad jurídica es, uno, que no abran, cosa que es imposible, Cristina poco más y me come. En segundo lugar, finalmente decidimos crear este modelo, pero atendiendo a las puntuaciones que ha hecho nuestro compañero Alfonso y atendiendo a lo que dice Nadia antes, durante y después, porque de lo contrario, lo que hemos puesto, digamos, el modelo que hemos creado no tiene ningún tipo de valor. Y ojo, tendremos que atender, muy importante, a cómo van a resolver nuestros juzgados y tribunales en esta materia, que aún no lo sabemos. Esto es algo que tampoco sabemos. Ahora sí, Antonio, perdón, quería dejar Pues nada, yo simplemente, bueno, pues eso, Verónica, Nadia, Alfonso, Germán, bueno, pues este equipo de lujo de Arais Asociados, pues esta charla de hoy o este seminario tan clarificador, porque yo creo que hacía falta. Y bueno, pues seguiremos en contacto porque la verdad es que esto nos está desbordando a todos día a día, cambio a cambio, cambios de fase, ¿y ahora qué hacemos? Esto vale, el otro no vale. Y es verdad que ha sido no solamente para el sector turístico, sino pues para todo. Ha habido momentos de verdadero preguntas por todo tipo. Os habrá pasado lo que a vosotros. Por la gente te llamaba ya preguntándote un poco de todo y hemos tenido todos que irnos un poco yendo de la mano. La verdad es que con profesionales como vosotros es un gustazo, como siempre, colaborar porque lo hacéis todo muy fácil y muy entendible, sobre todo estas materias tan dificultosas como es el trámite administrativo. Y nada más, simplemente desearos buenas tardes y muchísimas gracias por vuestro tiempo. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias a todos. No obstante, recordar a nuestra audiencia de centros de turismo que la semana que viene pues seguimos con formación. Estamos también haciendo todo lo que es formación sobre mercados. Ahora mismo, simultáneamente a este seminario, se está llevando uno específico para puertos deportivos.
Seguimos también con la formación para todo lo que es la parte de Turisdata. Todo esto lo podéis consultar a través de nuestra página web turismocv.com. Y bueno, pues cualquier duda, cualquier cosa, a través de vuestras asociaciones la podemos hacer llegar también al equipazo de ARAI para que podamos ver un poco de luz en todo este tema del COVID. Y a ver si encuentras la vacuna pronto y volvemos a la verdadera normalidad. Así que nada, buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego, Antonio, gracias. En la página de YouTube de Turismo Comunidad Valenciana os subiremos este seminario para que lo podáis consultar o lo podáis reenviar a cualquier compañero o compañera que no haya podido asistir físicamente con nosotros. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Qué preguntas, ¿eh? Efectivamente.